les decía, estas hormonas son vitales para el desarrollo de diversos procesos metabólicos y hormonales, tanto en el feto como en el niño, como en el adulto. ¿Sí? Recordemos acá en esta imagen, ¿sí? Que estas hormonas tiroideas se forman en un tejido especializado solamente para eso y se almacena en forma de en un líquido especial que es ese coloide tiroideo. En algún tiempo en ciertas poblaciones hubo una disminución significativa, y eso se expresó en la población con enfermedades críticas, con bocio, sobre todo en poblaciones asiáticas, y ellos de forma intuitiva tenían disponible a la mano algas, y el aumentar el consumo de algas, ellos vieron que mejoraba esa condición de su cuello agrandado, y era un bocio lo que había allí. Y bueno, hoy ya se conoce que era una enfermedad, una hipofunción de esa glándula, y que las algas tienen un alto contenido de yodo, lo cual hizo que se implementaran ciertas medidas epidemiológicas en diversas poblaciones donde se fortifica, por ejemplo, sal o algunos cereales, granos, con este catión, con este anión, perdón, de yodo. Recordemos que ese yodo entonces es incorporado a una molécula de tirosina en una posición específica, ¿sí? Y a nivel entonces de la glándula tiroidea se sintetiza la tiroxina o tetrayodotironina y la triyodotironina, denominadas T4 o T3 de acuerdo a los residuos de yodo que posee. Bien, esta glándula, recuerden que es una de las principales del organismo. Es una glándula que se forma a partir del endodermo como residuo del conducto tirogloso y crece de forma externa, ¿sí? Pesa aproximadamente 20-25 gramos y cada célula representa una unidad funcional de esa glándula. En esta imagen podemos ver las diferentes posiciones que tienen los residuos de yodo, sea en la tiroxina o T4, y fíjense que son 4 residuos de forma simétrica. Cuando hablamos de la T3 está dispuesto de esta forma. Se omite el segundo residuo de yodo en el segundo anillo, y también tenemos la T3 reversa, que es una forma inactiva de esa T3. Para algunos autores constituye una forma también de reserva, al igual que lo es la T4. O sea, son formas inactivas de la hormona T3 o tironina. Y acá podemos ver entonces cómo se regula la liberación de esa hormona, liberación y procesos que ocurren en la glándula para síntesis, aumento del transporte de yodo dentro de la glándula. Todo eso es favorecido por la unión de la TSH con receptores que se encuentran en la glándula tiroidea. Entonces, eso está favorecido principalmente por la liberación de la TRH, la hormona tirotropa, a nivel que es producida por el hipotálamo, y posteriormente se estimula la liberación de la TSH por la pars anterior de la hipófisis, y así entonces estimula la liberación de las hormonas tiroideas a través de esa glándula. Hay otros componentes o otras sustancias que pueden modificar o modular la liberación, como por ejemplo la somatostatina, la dopamina y glucocorticoides, que pueden disminuirla. Cuando hablamos un poco de la fisiología, solo para recordar
y porque es importante, ya que recuerden que los fármacos no crean funciones, sino que modifican las que ocurren a nivel del organismo para obtener un beneficio de eso en una condición patológica. Entonces lo que ocurre inicialmente es que a través de este transportador, de este cotransporte activo que está acoplado a sodio, se incorpora ese anión al interior de la célula tiroidea. Hay una gran potencial contragradiente y hay un potencial negativo. Esto puede acumularse hasta en una concentración de hasta 25 veces más de lo que está en el torrente sanguíneo. Y entonces esta cantidad de yodo que está acá va a ingresar posteriormente a ese coloide, donde se va a favorecer los siguientes pasos de peroxidación, ¿sí? O la oxidación por per se del yodo, que también le va a impedir que este salga o que se mantenga en ese coloide tiroideo. Entonces ese yodo es oxidado y se produce como un producto intermedio. Y entonces el yodo se va posteriormente, a organizar, a formar moléculas dentro de una proteína que es la tiroglobulina, que como ustedes saben, la tiroglobulina es una proteína que está formada por 4 residuos la tiroglobulina está formada por hasta 120 residuos de tirosina, ¿sí? Es como una estructura primaria de 4 proteínas enlazadas, y a su vez esas 4 proteínas contienen en sus extremos residuos de tirosina, y son esos residuos de tirosina lo que se van a los que se les va a incorporar o se les va a organificar ese yodo que fue oxidado, que es un producto intermedio. Y entonces, de acuerdo a los niveles, a los residuos de ese yodo que fue oxidado, que sean incorporados a la tiroglobulina, entonces se va a formar o la monotironina o la diyodotironina, ¿sí? Y posteriormente lo que se hace es conjugar. Cuando se conjuga una molécula de monotironina una molécula de monotironina con diyodotironina, entonces se completa una hormona o una molécula de T3. Si se complementan o se conjugan 2 moléculas de DIT o diyodotironina, entonces se forma la T4. Y ya estarían listas allí almacenadas en ese complejo proteico, para que en el momento de que haya una estimulación a nivel de que llegue desde el exterior hasta este espacio, entonces esto pueda endocitarse o a través de epinocitosis pueda liberarse, transportarse y posteriormente liberarse en el torrente sanguíneo. Y fíjense que se libera en una proporción de un 90% de hormona tiroxina y un 10% apenas de T3. Cuando eso ocurre, claro, eso ocurre de forma fisiológica, ¿sí? Recuerden que la T3 es la forma que es activa y la T4 tiene que convertirse o desyodarse a nivel periférico para convertirse en la forma activa. En esta imagen solamente repasamos los mismos elementos de la síntesis de la hormona, ¿sí? Aquí recuerden que es por un transportador activo acoplado por supuesto, a ATP y a sodio, un cotransporte de sodio. Y aquí, bueno, aquí podemos ver un poco mejor cómo ocurre ese acoplamiento y la conjugación de esos residuos a la tiroglobulina. Y cuando se organizan de forma que sean, por ejemplo, 2 moléculas de IT, entonces se forma la T4, o cuando es un residuo de monotironina con diyodotironina, entonces se forma la T3. Y ya ahí estaría lista, entonces, para una vez que sea
haya un estímulo, entonces por pinocitosis o endocitosis se acopla y se transporta hacia la parte apical de la célula, donde pueda ser luego liberado y se secreta al torrente sanguíneo. Entonces, una vez en el torrente sanguíneo, esas hormonas van a ser desyodadas, la T4, ¿sí? A través de la desyodasa tipo 1 o de la tipo 2, que se encuentra a nivel de renal, a nivel hepático, incluso a nivel de la glándula tiroidea, y otros están en la tipo 2, están otros tejidos como tejido graso o tejido del sistema nervioso central. Y se encuentra en el interior de la célula para convertir esa T4 en el interior de la célula a T3, que es la forma activa. Bien, los preparados hormonales son análogos de estas hormonas tiroideas y comparten características muy similares a la hormona natural. Esas características son, primero, que esa T4, como les dije, no es una forma activa, sino que se considera un profármaco o una prohormona, ¿sí? Tiene una semivida larga, aproximadamente de 7 días. Recuerden que el 40% entonces pasa a T3 y otro 40% se puede convertir a la T3 reversa por actividad de esta desayodasa tipo 3. En cambio, la T3 es la forma de la hormona que es activa. Fíjense que esta es la cantidad que se produce por la glándula tiroides, la cantidad fisiológica, ¿sí? 20% es secretada por la glándula y el resto se produce a través de otros tejidos por la desyodación, ¿ok? O la monodesyodación de la T4. Tiene una vida media también larga, aproximadamente 24 horas, y esa afinidad o esa estructura le da más afinidad por el receptor de la hormona tiroidea. Estas hormonas van a estar circulando en sangre, unidas tanto a albúmina como a la proteína de unión a la tiroxina y también a la transtiretina. Aquí están los porcentajes que expresan esa unión. Fíjense que la mayoría de hormonas, tanto tiroideas como hormonas estrogénicas o de las que o androgénicas, se unen un menor porcentaje a la albúmina, ¿sí? Y tienen mayor unión a proteínas específicas como unión a hormonas sexuales o esta específica que es de unión a la tiroxina. Es como su transportador, por supuesto, no para el fármaco, sino para la sustancia, para la hormona endógena, y como el análogo sintético comparte características muy similares, pues también lo utiliza como transportador. Y en este caso también la transtiretina funge como transportador con una unión de apenas el 10%. ¿Okay? La T3 se une principalmente a la tiroxina, a la globulina de unión de la tiroxina, un 80%, y el resto a la albúmina. Bien, acá podemos ver en qué consiste ese receptor nuclear de la hormona tiroidea. Recuerden que comparte muchas similitudes con otros receptores hormonales, como por ejemplo un sitio de unión al ADN para dimerizarse y para llegar a ese sitio específico de ADN y activar la transcripción. Acá podemos ver cómo previamente a que esa hormona tiroidea, ya la activa, la T3, llegue al núcleo y se una específicamente a ese receptor y posteriormente active o modifique la transcripción genética, previamente a eso
Ella tuvo que haber pasado por un transportador de membrana, que es el transportador de monocarboxilato tipo 8, ¿sí? Anteriormente se creía que pasaba por su liposolubilidad, pasaba de forma por difusión pasiva, pero se conoce que es a través de ese transportador. Entonces, fíjense que va a modificar la transcripción genética de enzimas, de proteínas que son cruciales para diversos procesos a lo largo de la vida. La hormona de crecimiento es una de ellas, la somatotropina coriónica, también modifica la transcripción de la cadena pesada de miosina, de diversas ATPasas, de glucoquinasas, de la fosfonol-piruvato carboxiquinasa, que es crucial para metabolismo de carbohidratos, acetil-CoA carboxilasa, la HM-CoA, que también es importante para el metabolismo de lípidos, para la sintetasa de ácidos grasos. Entonces, a través de este cuadro quiero resaltar esa importancia de la modificación de genes que se logra o que es modificada por esta hormona. Ahora, hay circunstancias en las cuales se puede alterar la fijación de las hormonas tiroideas a ese transportador plasmático específico para ellos. Por ejemplo, en situaciones de hiperproducción de esa proteína, ¿sí? Estados hiperestrogénicos muy frecuentes en el embarazo. Entonces, si yo tengo más transportador, voy a tener mayores espacios, mayores sitios a los que la hormona se pueda unir y por ende va a tener menos hormona, o sea, hormona endógena u hormona sintética, análogo, que se le proporcione vía oral al paciente, voy a tener menos cantidad libre de esa hormona. Entonces, esos estados hiperestrogénicos, les mencioné principalmente el embarazo o también terapia hormonal sustitutiva o, por ejemplo, en el caso de hipogonadismo, que el paciente esté recibiendo terapia hormonal por situaciones de hipogonadismo. Otras situaciones como, por ejemplo, ciertos fármacos pueden aumentar la fijación por de la hormona a la proteína transportadora de tiroxina. Otras situaciones pueden entonces disminuir, ¿ok? Disminuir la fijación o el transporte de esas hormonas por esa proteína. Ciertos trastornos genéticos que favorezcan la disminución de la síntesis de la TBG, ciertos trastornos en los cuales aumenta la síntesis de andrógeno. Este aumento androgénico también interfiere con esa unión de las hormonas a la proteína y diversos fármacos, como por ejemplo cuando el paciente tiende a hacer abusos de consumo de AINES, ¿sí? Diclofenac, ácido acetilsalicílico o el consumo crónico de los mismos. Situaciones en las que el paciente se ha tratado, por ejemplo, con antiepilépticos, esos antiepilépticos también van a modificar la unión de la hormona con esa proteína. En el caso, a modificar en función de disminuir la afinidad del fármaco o de la hormona endógena por la proteína transportadora. En el caso de cuando se aumenta la afinidad del transporte por la hormona, en los casos de los fármacos, no les mencioné allí ninguno, uno de los casos más frecuentes son los fármacos opiáceos, ¿ok? O derivados opioides como morfina, codeína, son los más frecuentes que puedan aumentar la fijación de la hormona tiroidea sintética o endógena por esa TBG. Bien, entonces hay acciones que son
fisiológicas y también son entonces denominadas acciones fisiofarmacológicas, son derivadas tanto de la hormona endógena como la que proporcionamos, es la hormona sintética. Y somos acciones que van principalmente a controlar el metabolismo, va a controlar también el proceso de desarrollo, de neurodesarrollo y maduración de órganos y tejidos. ¿Cómo lo hace? Incrementando el consumo de oxígeno por los tejidos, principalmente a nivel hepático, del sistema muscular estriado, a nivel renal y del sistema gastrointestinal y corazón, aumenta procesos digestivos, procesos de asimilación y absorción de grasas, de proteínas, de aminoácidos por esos tejidos. Estimula la síntesis proteica y favorece la acción de hormona de crecimiento, que es crítica, por supuesto, para el neurodesarrollo. Y a nivel de corazón tiene efecto ionotrópico y cronotrópico positivo, incrementa la afinidad de los receptores beta por estas hormonas, va a tener también un incremento de la beta-oxidación de ácidos grasos que estén circulantes, por eso entonces de forma secundaria va a disminuir o reducir las concentraciones plasmáticas de los mismos, facilita la captación de glucosa a nivel del intestino, así como lo dijimos anteriormente de aminoácidos y grasas. También lo hace no solamente a nivel intestinal, sino a través de la captación del músculo estriado, o sea, la captación de glucosa por el músculo estriado y de tejido adiposo. A pequeñas dosis va a favorecer la síntesis de colágeno y a altas va a favorecer entonces la glucogenólisis. Aumenta, bueno, esto ya lo habíamos comentado, es termogénico, aumenta esa producción calórica. Y una vez más, la tiroxina fetal y postnatal son imprescindibles, vitales para el desarrollo neuronal y de todo el sistema neurológico, si no recuerden que entonces va a favorecer la aparición de cretinismo. ¿Cuáles son los preparados hormonales? Si bien, como les dije, son análogos, son moléculas similares a las sustancias endógenas, sin embargo, de forma comercial ustedes lo van a conseguir como levotiroxina sódica, porque es una sal del preparado de la sustancia endógena, ¿sí? Y una forma quiral de la misma. También va a conseguir otro preparado que es la triiodotironina o la liotironina, que es esa T3 activa, ¿sí? Y es una sal también, pero de acción rápida. ¿Por qué es de acción rápida? Porque es la forma activa. ¿Ok? También salió otro preparado que fue la combinación de estas dos, de la levotiroxina y de la triiodotironina, tratando de imitar lo mismo que hacía la glándula tiroides, en proporción de cómo ella libera las hormonas T3 y T4. Sin embargo, no fue, digamos, no mostró una ventaja por encima de la administración sola de la levotiroxina, que es la forma T4, y que esta posteriormente por los sistemas enzimáticos endógenos sea monodesayodado a la forma activa, que es de la T3. Bien, cuando vemos esa molécula de T4, que es sintética, ¿sí? Sabemos que también posee una vida media larga, muy similar a la endógena, de 6 a 7 días. Ella tiene la afinidad por acumularse por ese tejido tiroideo. Tiene una disponibilidad de aproximadamente 60 a 80% al administrarse por vía oral. Sin embargo, esa biodisponibilidad puede verse francamente disminuida por interacciones de tipo farmacocinético que alteren la absorción. Por eso es que se indica en ayunas, ¿sí? Ya para mantener o favorecer la cantidad de fármaco que se absorbe y que llegue a ser biodisponible. Luego de administrada y al cabo de un cierto tiempo, ya a las 4 horas podemos ver un pico
de esa hormona T4. Posee un volumen de distribución de aproximadamente 12 litros. Tiene metabolismo, sufre metabolismo hepático, se elimina por ese mecanismo, y esas interacciones medicamentosas que son importantes, como les comentaba, pueden ser causa de disminuir considerablemente la biodisponibilidad, y por ende es muy importante que usted siempre lo interrogue en un paciente que reciba fármacos de este tipo, la levotiroxina sódica, para corroborar que, que el paciente tenga niveles subterapéuticos o que no veamos el efecto deseado en el paciente, sea porque la dosis sea menos o sea, la dosis sea baja, y no porque esté en alguna situación, otra situación clínica que esté interfiriendo con la absorción o que esté aumentando el metabolismo del fármaco, es decir, que esté interfiriendo en algún proceso farmacocinético de la levotiroxina. Por ejemplo, algunos fármacos antiácidos o secuestrantes de ácidos biliares en pacientes que sufren de litiasis biliar, litiasis vesicular, pueden interferir con la absorción, ¿sí? Unirse con ese fármaco y evitar su absorción. También ciertos alimentos, sales ferrosas, que son esos medicamentos que se utilizan en forma de sal, de hierro, sal férrica o ferrosa, para el tratamiento de anemia. Fármacos como inhibidores de la bomba de protones o IBP, que se utilizan como fármacos para el tratamiento de enfermedades ulceropécticas, y sucralfato, que también se utiliza para este tipo de patologías acidopécticas. Hay una lista un poco más larga, sin embargo, estas son las interacciones mucho más frecuentes que pueden modificar la absorción de la levotiroxina, y que debemos ser vigilantes de que no exista una interacción de este tipo. Bien, otros fármacos pueden más bien aumentar el metabolismo de la levotiroxina, y por ende entonces va a disminuir o reducir las concentraciones plasmáticas del mismo. ¿Cuáles? Principalmente algunos antiepilépticos como la fenitoína y la carbamazepina. Otros fármacos pueden alterar la conversión, disminuirla de T4 a T3, y uno de ellos es la amiodarona. Es el ejemplo más típico, más frecuente. Bien, hay una situación clínica en particular, el coma mixedematoso, en el cual el paciente puede de forma aguda, puede perder la vida, ¿sí? Una situación de urgencia en el que el paciente cursa con una alteración grave del manejo de la temperatura corporal, y presenta una hipotermia, puede presentar coma, trastornos neurológicos tipo comatoso, hipoglicemia, bradicardia, hipotensión, atonía gastrointestinal. Estos son algunos de las situaciones clínicas más aparatosas y más importantes que se pueden presentar en un paciente con esta situación de coma mixedematoso. Y por supuesto también hay extravasación de líquido como derrame pleural y también derrame pericárdico. El tratamiento de esta patología o de esta entidad clínica ya no va a ser, por supuesto, la levotiroxina sódica, porque va a suponer que la activación por el sistema endógeno, sistemas enzimáticos endógenos, y requiere más tiempo para eso, para tener un efecto de esa T4. Entonces, en estos casos, lo indicado es la sal de T3 o la liotironina, y ella viene para administrarse tanto de forma oral
y de forma endovenosa. En situaciones de coma mixedematoso se administra de forma endovenosa a una dosis alta, ¿sí? Por una serie de días consecutivos hasta tener el mayor beneficio, una mayor respuesta en efecto en ese paciente, y posteriormente se pasa a tratamiento a vía oral, ¿sí? Me pasé esta lámina. Entonces, esa liotironina viene también para administrarse por vía oral, se absorbe bien, tiene una buena biodisponibilidad, y también viene para administrarse por vía endovenosa. Tiene una vida media de aproximadamente 15 horas, y como les dije, se prefieren en esos casos de coma por su rápido efecto. También se utiliza en casos en los que el paciente se vaya a preparar para una cirugía o para un tratamiento, pacientes con cáncer tiroideo, y se preparen para un tratamiento quirúrgico o para un tratamiento tipo quimioterapia o terapia también con ioduros, ¿sí? Bien, vamos a dejarlo aquí porque ya se nos está agotando el tiempo, y comenzamos entonces de nuevo